Del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes, para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo, y darán gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Palabra de Dios. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta. Aclamen al Señor que es Rey. El Señor manifestó su victoria. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron seña a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hay una peculiaridad en el Evangelio de San Lucas sobre la pesca milagrosa. Recuerde que en los sinópticos se da la pesca milagrosa, se da esto de que estuvieron trabajando toda la noche y no pescaron nada. Aquí en Lucas nos vemos algo que es importante. Ellos escucharon a Jesús predicar. Antes de que Jesús les mande salir y lanzar las redes, ellos estuvieron escuchándolo predicar a la multitud que lo seguía. Mire qué importante que es esto.
Cuando el ser humano está encerrado en sus ideas y piensa que sus ideas son las únicas que funcionan y su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de decidir es lo único que hay y no permite que nadie se meta, querido hermano, ahí es donde cometemos los errores. Ellos eran pescadores, sabían su labor, su trabajo, sabían cuándo habían el movimiento de los peces, en qué lugares, y toda la noche estuvieron intentando y no lo lograron. Ellos fácilmente podían encerrarse en su idea y decir, nosotros somos los pescadores. Él se pone a hablar a la gente, nosotros somos los que hemos pescado. Así que, ¿para qué vamos a hacer caso? Pero escucharon predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede, querido hermano, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios nos interpele, dejamos que la palabra de Dios funcione en nuestro interior, dejamos que la palabra de Dios entre hasta lo más profundo de nosotros. Comienza a producir esa riqueza espiritual que nos hace ver más allá de lo que estamos acostumbrados. Nos hace entender las cosas más allá de las que entendemos. Y por eso es que en la primera carta, San Pablo le dice a los colosenses, oramos y pedimos sin cesar por ustedes para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Mire de preciosa la unión de las dos lecturas. San Pablo ora para que conozcan perfectamente la voluntad de Dios. Jesucristo está predicando la voluntad de Dios y ambos son beneficiados espiritualmente. ¿Cuánta necesidad hay en este tiempo del alimento espiritual? Y no cualquier alimento espiritual, querido hermano. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando del mensaje de Dios, el que trajo Jesucristo a este mundo. Porque ahora se aparecen muchos trayendo mensajes espirituales que no tienen nada que ver con la salvación de Cristo. Son cualquier basura que en vez de ayudar al ser humano lo hunden peor. Necesitamos escuchar la voluntad de Dios. ¿Y quién trae la voluntad de Dios? Solamente Jesucristo. Y cuando entra Jesucristo a nuestros corazones con su mensaje, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de decidir cambia. Todas las formas en las que nosotros creemos que así se debe hacer y que no nos han funcionado hasta ahora, cambia. Y es ahí donde recibimos las riquezas espirituales y luego las riquezas materiales, hasta tal punto que las barcas se hundían. Amén.